Entonces, módulo número 4. Capaz que lo tengamos que cortar en dos. Entonces, espacios reflexivos. Entonces ahora vamos a comenzar a estudiar espacios de Banach con alguna característica suplementaria que lo hace un poquito más interesante. Entonces, la definición ya la hemos dado. Recordemos que la definición es una definición bien algebraica. Entonces, espacio de Banach. Entonces, se dice reflexivo. Si J de E es igual a E segunda. ¿De acuerdo? Donde J es el operador de que a un X en E le hace corresponder la funcional de evaluación de elementos de E'. Entonces, los ejemplos típicos, ¿cuáles son? Ahora, como J es una isometría sobreyectiva, en este caso, entonces, la verdad es que cuando E es reflexivo, E se identifica con E segunda, ¿de acuerdo? Ahora, es muy importante hacer esa identificación isométrica a través de J, porque, como bien lo hace notar Precis en su libro, existen ejemplos muy raros, pero existen, de espacios de Banach en los cuales uno puede construir una isometría, que no es J por supuesto, que es sobreyectiva sobre E segunda. ¿De acuerdo? O sea, hay espacios de Banach en donde E es isométrico con E segunda, ¿de acuerdo? Con una isometría que es sobreyectiva, pero que no es J. Y esos espacios no son, evidentemente, reflexivos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esa. En esta definición, este J no se puede cambiar por otra isometría sobreyectiva. Entonces, ejemplos. El primer ejemplo más trivial es, entonces, si solo si J segunda igual a E, es decir, cuando J es sobreyectiva. Es lo mismo. Sobreyectiva. Entonces, primero, el primer ejemplo típico es cuando E es de dimensión finita. Entonces, eso implica que J es sobre, pues es siempre J es inyectiva, ¿de acuerdo? El funcional de evaluación, J, el operador de evaluación, siempre es inyectivo. En dimensión finita, si alguien es inyectivo, es necesariamente sobreyectivo, ¿de acuerdo? Entonces, todos los espacios de dimensión finita son necesariamente reflexivos. Segundo ejemplo interesante son los espacios LP chico con P, no sé si el P va arriba o abajo, a veces más bien arriba, ¿no? O abajo, sí, LP arriba, abajo. Y menor que más infinito. Un tercer ejemplo interesante es cuando E es L1 o E es L infinito, no son reflexivos. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los tres ejemplos más clásicos.
Ahora, algo que lo dijimos en algún momento es que si E es reflexivo, entonces la topología débil, esa n', entonces topología débil en E' y la topología débil estrella en E' coinciden, ¿no es cierto? Si el espacio E es reflexivo, entonces la topología débil y la topología débil estrella en el dual, por supuesto, porque la topología débil estrella no se puede definir en un espacio que no sea un dual, ambas coinciden, ¿de acuerdo? Bien. Segunda, supongamos que E es reflexivo. Ahí sí, una regla. ¿Perdón? Entonces, supongamos que es reflexivo. Y entonces, salvo identificación, es un dual, ¿están de acuerdo? ¿Ya? O sea, a E se le podría aplicar un teorema, ¿están de acuerdo? ¿Qué es cuál teorema? Le podríamos aplicar el teorema de Banach. Salvo identificación es un dual y le podemos, en principio, porque todavía no sabemos bien cómo hacerlo, podemos aplicar el teorema de Banach a la Bourbaki. La pregunta que queremos responder es cómo hacerlo y qué conclusión sacamos. ¿Están de acuerdo? La pregunta es, que se la hago yo a ustedes, ¿qué conclusión creen que vamos a sacar? A ver, E va a ser de alguna forma un dual. Y por lo tanto, se va a poder dotar de, la topología de una topología de estrella, ¿de acuerdo? Y la bola unidad va a ser compacta para esa topología, ¿no es cierto? Que es lo que dice el teorema. Ahora, el problema, ¿cuál es? De que en principio no es un dual, sino que se identifica con un dual, ¿ya?
Entonces no podemos aplicar el teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki directamente. Hay que hacer un pequeño trabajo, ¿ya? Entonces, ese pequeño trabajo de ver cómo plasmamos el teorema en un espacio que se identifica un dual es muy simple. Entonces, para responder consideremos el esquema siguiente. Entonces, aquí tenemos la aplicación J, que, bueno, la voy a mirar de E en E segunda, que lo vamos a botar, este sí, de la topología débil estrella, del dual, del bidual, quiero decir. Esta es la topología débil estrella de E segunda. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki? Dice que si uno mira la función, la bola unidad aquí, ¿no es cierto? Esa bola unidad cerrada es compacta, ¿de acuerdo? Entonces ahora la idea sería decir, bueno, ¿quién es J-1, ¿no es cierto?, de esa bola unidad? Acá. Bueno, J-1 es simplemente ¿qué cosa? Pero, profe, Sí. con isometría en la bola también, ¿Perdón? por isometría en la bola. Es la bola, claro. Pero, ya, tomamos la bola unidad acá, ¿de acuerdo? Cerrada. Nos venimos un J-1 hacia acá y obtenemos la bola unidad en E, ¿de acuerdo? Acá sabemos que hay compacidad. Pregunta, ¿hay compacidad acá? ¿En qué topología? Bueno, habrá compacidad en el lado izquierdo bajo la condición de que el J-1 como sea. ¿Ah? ¿Sí? Dígame. ¿No que sea continua para alguna topología? Exactamente. La pregunta es, ¿para qué topología N, ¿no es cierto?, la aplicación J-1 es continua? ¿Ya? Entonces, la pregunta, entonces, vamos a decir, por Banach-Alaoglu-Bourbaki, la bola unidad, ¿no es cierto?, es compacta en E segunda para la topología débil estrella. Entonces, queremos saber saber con qué topología N J-1, ¿no es cierto?, es continua para concluir compacidad de la bola unidad en compacidad de esto que es J-1 de un compacto, de este compacto.
para que esto de aquí sea compacto, dado que esto ya lo es, necesitamos continuidad. ¿Ya? ¿Está clara la forma como vamos a aplicar el teorema de Banach-Alan-Roux? Lo vamos a aplicar tratando de responder bajo qué hipótesis, o sea, bajo qué topología en E, J-1 es continua en E segunda dotado de la topología débil estrella. ¿De acuerdo? Porque si en E segunda ponemos la topología débil estrella, entonces la bola unidad allí es compacta. Entonces, bueno, muy fácil. Muy fácil, miremos el esquema siguiente. A la luz de, una vez más, la proposición 1 de los preliminares. Entonces, lo que vamos a hacer es tirar ahora J de E, y aquí vamos a poner la topología débil en E, que es esa. Aquí vamos a mirar E segunda con la topología débil estrella. Y entonces, a esta función va a ser la función psi, ¿de acuerdo? De nuestro esquema. Este, como siempre, es z. Este va a ser x. Y la pregunta es: ¿quién es la familia de los phi sub i en este esquema? Bueno, la familia de los phi sub i son la familia de funcionales para los cuales esa es la topología menos fina que hace continua a esa familia. Bueno, y entonces esos funcionales son simplemente ¿quiénes? Los J sub X. Entonces, fijamos X en E y componemos con JX. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta. Entonces, es que tengo que mirar J-1. ¿Qué hice? Disculpen, parece que hice un disparate más o menos interesante. Claro. Claro, le tenía que mirar que era J-1. ¿Ah? Bueno. Entonces, J-1 va de E segunda, topología débil estrella en E con la topología débil. Entonces ahora, esta familia de aquí es la menos fina que hace continua a todos los elementos de E'. Entonces, lo que tenemos que aplicar es simplemente un F e ir a dar a R. ¿De acuerdo? F. Entonces, F fijo en E'. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, entonces vamos a decir que J-1 es continua
sí, solo sí, ¿no es cierto? ¿Qué cosa pasa? Sí, solo sí. F compuesto con J-1 es continuo para todo F en E'. Pero ¿quién es esto? Entonces, pero F compuesto con J-1 va de E segunda con la topología de estrella en R. ¿Qué es lo que hace? Toma entonces un sí de segunda estamos bajo la hipótesis que E es reflexivo, ¿no es cierto? O sea, este sí lo podemos tomar de la forma JX. ¿Ya? Lo primero que hacemos es aplicar J-1, con lo cual se transforma en X. Y luego se aplica F aplicado a X, que sería la composición con F. ¿Ya? Y la aplicación Profe, sí, dígame. abajo del dominio de la función f compuesta por j-1, ¿qué dice? Chi igual a jx. Chi igual jx. ¿Ya? Ahora, esto en términos de Gracias. En términos de sí, ¿a qué es igual? Bueno, esto es simplemente Jx aplicado a F, o sea, es sí aplicado a X. ¿No es así? O como ustedes quieran, bueno, no es necesario llegar hasta allá. Entonces, que es continua para cada f fijo, pues, ¿qué cosa ocurre? El módulo de jx, f es menor o igual que la norma de f, que sería una constante, veces la norma de jx, que es simplemente constante veces la norma de psi. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, concluimos qué cosa. Que J-1 es continua al dotar E de la topología débil sigma de E. Así, Banach, Adaplu, Bourbaki nos dice que la bola unidad cerrada N, que es J-1 de la bola unidad de segunda con la topología de estrella, es compacta para la topología T. ¿Ok?
Esto demuestra, quizás el resultado, entonces, esto prueba una implicación en el siguiente teorema. Entonces, teorema E. Banach. Entonces, si es reflexivo, ¿qué es lo que acabamos de probar? Que la bola de unidad cerrada, esa es débilmente compacta, ¿no es cierto? Profe, abajo, ¿Ya? abajo ahí, en la penúltima línea, Ya. dice que B es, bueno, la bola cerrada 0,1 es igual a J de la persona. La bola y los argumentos creo que están mal evaluados. Es como la bola cerrada centrada en E''. No, perdón, es que esto es 0,1, ¿no? Disculpen, ¿ah? Sé que disparate escribió, ¿no? 0,1, ¿ah? Disculpen, ¿ah? Bueno, ahora, esto es lo que demostramos, ¿están de acuerdo? Ahora, esto es sí solucible. El teorema es más fuerte que lo que acabamos de demostrar y demuestra también la inversa. Ahora, vamos a decir simplemente que la demostración no es fácil. Entonces, la implicación hacia la izquierda es técnicamente compleja, tediosa, voy a decir simplemente, tediosa. No la vamos a hacer aquí en el módulo, la pueden ver en el libro de Precis, ¿ya? Pero nosotros vamos a retener esta equivalencia, que es una primera caracterización de los espacios reflexivos. Es una caracterización muy útil y bien, entre comillas, decidora, digamos, o sea, es muy, revela exactamente por qué uno debilitó la topología, ¿de acuerdo? O sea, para poder tener compacidad débil, es sí solo sí el espacio reflexivo, ¿de acuerdo? O sea, sí solo sí el espacio coincide con el dual o se identifica plenamente con el dual. Bien, esta proposición es un poco más fácil de demostrar y, entre comillas, un poquito es más sencilla. Entonces, sea E, pero no sé si demostrarla ahora, sea E un espacio de Banach, sea E Banach, y M un subespacio vectorial de E cerrado. Luego, cerrado fuerte, por supuesto. Luego, M dotado de la topología inducida la topología de la norma inducida por E es reflexivo por sí mismo, ¿de acuerdo? O sea, dicho de otra manera,
los subespacios vectoriales cerrados de un espacio reflexivo también son reflexivos. ¿Ya? Bien. ¿Perdón? ¿Pregunta? En ese caso, falta la hipótesis de que es reflexivo, ¿no? Claro, efectivamente, disculpe. ¿Ya? Es Banach reflexivo. ¿Ya? Y M, su espacio vectorial de E cerrado. Luego M dotado de topología inducida por E es reflexivo. Bueno, la demostración, dejémosla un poquito más adelante.